todos, agradezco la invitación. Cuando me invitaron a participar en este evento, la doctora Selene me propuso un tema que yo no conocía en lo más mínimo, pero me hizo recordar cuando tenía 17 años, vi una película de ciencia ficción de nombre Blade Runner, una película de 1982 interpretada por Harrison Ford. Y a mí me impresionó mucho esa película porque se refería al futuro de la medicina, la ingeniería de tejidos. Era una película que abordaba muchos temas. Y yo no pensé que en el 2025 nos íbamos ya a enfrentar o íbamos a conocer estos avances tan impresionantes que se dan ahora en la medicina, en el campo de la biomedicina, en el diagnóstico. Y que, bueno, lo importante es que nos van a ayudar a resolver muchos de nuestros problemas de salud pública. Y bueno, tengo el gusto de poderles haber armado esta charla. Ojalá que la disfruten mucho. ¿Por qué no avanza? Listo. Bueno, pues el objetivo de mi charla es poder hablarles sobre marcadores moleculares, cómo han evolucionado, su impacto en la medicina de precisión y cómo estas tecnologías se integran con tendencias globales como la bioinformática, la inteligencia artificial y las ómicas, delineando lo que en el futuro, un futuro donde la personalización es la norma. El tema dice innovación disruptiva. La innovación disruptiva es una palabra muy utilizada en los campos industriales, de control de calidad, y está tomando un papel muy relevante en el campo de la biomédico, ya que es la aparición de nuevas tecnologías están dando pie a un cambio radical en el diagnóstico médico. Entonces, en comparación a lo que hemos estado viendo, la velocidad de los cambios, lo que conocemos como una innovación incremental, bueno, pues es algo que vivimos cotidianamente y que ya estamos acostumbrados a ello. Pero la aparición o el mayor avance en el campo de los marcadores moleculares y de la medicina de precisión es lo que está hoy día marcando el paradigma en el diagnóstico médico. Y paradigma es una palabra muy interesante cuando definió, perdón, el filósofo norteamericano Thomas Hunt, para referirse a todos estos bagajes de conocimientos que son adoptados y aceptados por la comunidad científica o médica para ser esos nuevos, digamos, conocimientos que son adquiridos y aplicados. Entonces, nosotros sabemos que tenemos varios retos en este momento, que es, por ejemplo, la creciente carga de enfermedades crónicas, emergentes, y un aumento en la presión sobre el sistema de salud globales. Y también una necesidad de intervenciones eficaces en lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano, seguro y personalizado. Entonces, necesitamos una detección temprana, tratamientos precisos y una prevención activa. Estos son los grandes desafíos a los que se enfrenta el sistema de salud el día de hoy. Entonces, es que con estas necesidades ha surgido la medicina de precisión, que la definición entre medicina de precisión y medicina personalizada es muy importante poner una clara definición. ¿Por qué? Porque aunque en realidad vamos hacia una medicina personalizada, no estamos hablando de que se puedan ofrecer tratamientos sumamente personalizados, sino tratamientos que son más acordes a los perfiles de cada paciente. Entonces, es muy importante empezar a hacer esa definición de que a partir de ahora me voy a referir a esto como medicina de precisión. Entonces, la medicina tradicional se fundamenta en diagnóstico basado en síntomas y hallazgos clínicos, algo buenísimo. La medicina basada en evidencias,
El laboratorio toma un gran papel en el diagnóstico médico, pero necesitamos dar el siguiente paso. La integración de biomarcadores, Big Data para decisiones individualizadas es una necesidad urgente para ir ofreciéndole al paciente la necesidad de resolver sus problemas. Entonces, ¿qué es la innovación disruptiva? La innovación disruptiva, según Christensen, nos dice que son esos cambios realmente importantes que van, digamos, dirigiendo la vida de todos. El teléfono celular, el correo electrónico, el Internet, se pueden definir como tecnologías disruptivas. Pero bueno, innovaciones disruptivas en el campo médico serían diagnósticos rápidos, con métodos más veloces, sensibles y específicos, con un acceso equitativo, tecnologías portátiles y de bajo costo para todos, medicina predictiva, con la capacidad de predecir y prevenir enfermedades. Entonces ya nos vamos ampliando en el panorama. Hemos escuchado charlas muy buenas desde la mañana, la charla reciente del doctor Penagos sobre marcadores moleculares, y ya también él abordó el tema de la medicina de precisión. Entonces, nos vamos dando cuenta que inevitablemente el diagnóstico de laboratorio, pero para realmente llegar a este nuevo paradigma, es necesario centrarnos en perfiles genómicos, epigenéticos y proteómicos, o en general las ómicas. Entonces, los marcadores moleculares pueden ser, en este caso, genéticos. Podemos medir DNA, polimorfismos, mutaciones. Epigenéticos es un nuevo campo de las ciencias médicas, bueno, o en el estudio de la vida. Voy a hacer mucho hincapié en este tema, gran parte de mi charla se va a basar en esto. Y en este caso se pueden ir registrando metilaciones de DNA, modificaciones de histonas. También perfiles proteicos, proteínas, isoformas, modificaciones, y los perfiles metabólicos. Muy importante hoy día en el estudio de casi todas las ciencias biológicas, los metabolomas están tomando un papel muy, muy importante. Entonces, todos estos marcadores moleculares nos van a ayudar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque van a ayudarnos a detectar la presencia de una enfermedad específica, a los pronósticos, o sea, nos ayudan a predecir progresión clínica de la enfermedad, son predictivos, anticipan la respuesta a tratamientos específicos y nos ayudan a entender la farmacodinámica de una persona o de un paciente y cómo responde a un tratamiento. Entonces, estas tecnologías disruptivas, primero voy a abordar el campo de los biomarcadores. Entonces, los biomarcadores, la biología molecular y la bioinformática en sí mismo ya son tecnologías disruptivas. Son tecnologías que vinieron a revolucionar el campo de las ciencias biológicas. Ya escuchamos una explicación buenísima del doctor Penagos sobre las nuevas secuenciaciones genómicas y de transcriptomas completos, que son importantísimos para poder tener grandes bases de datos. Lo importante aquí es dónde almacenar esas bases de datos. Por ejemplo, donde estuve estudiando en el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológico en la UNAM, tienen un clúster enorme para poder dar resguardo a esta gran cantidad de información genómica que se está surgiendo todo el tiempo. Los diagnósticos con CRISPR, más adelante voy a abordar este tema de CRISPR, que también es una nueva revolución en el campo de la medicina y que, aunque nos está ayudando con el potencial de la edición genética in vivo, yo lo voy a abordar en otro campo que nos interesa mucho relacionado con la epigenética. Los metagenomas, importantísimo desde el campo de nosotros de la vigilancia epidemiológica, porque los viromas de mosquitos, viromas de los diferentes insectos patógenos, nos están ayudando a entender la relación del huésped con el patógeno y no solamente al patógeno. Y la proteómica, que definitivamente tiene muchos años que está
eh, estudiándose, las enzimas, ya hay premios Nobel, la doctora Frances Arnold recibió un premio Nobel por su trabajo con enzimas. Entonces, todos estos bancos, digamos, toda esta caracterización molecular de todos los diferentes aspectos de los componentes de nosotros como seres humanos y de otros seres vivos, alimentando bases de datos de manera muy interesante. Y se integra en las ómicas, en los cuales vamos a integrar todos estos conocimientos y los vamos a utilizar. Pero ¿cómo los vamos a utilizar? Esa es la parte importante. ¿Qué tecnologías disruptivas nos van a permitir acceder a toda esta información que realmente es enorme y poderle dar una utilidad tanto para la investigación como para el campo clínico? Uno de los campos importantes que se va o que se está viendo afectado o impactado por este gran avance en la innovación disruptiva en los marcadores moleculares, por ejemplo, son las enfermedades, como ya escuchamos la charla de la doctora Sandra, muy interesante con respecto a las enfermedades emergentes y reemergentes. La distribución de vectores, la resistencia a antibióticos, la resistencia a plaguicidas y todos los nuevos avances que hemos tenido. Entonces, en este caso, los marcadores moleculares pues, nos pueden servir a identificar patógenos en fauna silvestre, también a ir entendiendo cómo es que se dan las adaptaciones moleculares de la virulencia. La virulencia es uno de los temas más interesantes desde el punto de vista de la microbiología y de la relación hospedero-patógeno, debido a que los factores de virulencia son esas capacidades que tienen los microorganismos realmente de poder invadir un hospedero y poderle generar un daño. En ocasiones un microorganismo no ha evolucionado con un hospedero y desde el punto de vista de la ecología le llamamos teoría coincidente de la virulencia. En ocasiones no conocíamos a ese microorganismo, pero como hemos estado destruyendo la naturaleza o extrayéndola principalmente para recursos naturales, vamos a lugares más prístinos donde antes no había seres humanos. Bueno, hay nuevas enfermedades. Entonces, hay que ir entendiendo cómo es que va a ser el impacto de la virulencia de esas nuevas enfermedades en las poblaciones. Y bueno, pues nos puede servir de una manera muy importante a anticipar brotes en regiones antes no afectadas. En el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Laboratorio de Biología Molecular hace un trabajo excelente en la búsqueda de nuevos marcadores, de nuevas cepas, tiene proyectos de investigación que están ayudando a ir un paso adelante con respecto a la dispersión de los microorganismos, a su comportamiento estacional con respecto al comportamiento tanto humano con lo que es el nuevo avance del comercio mundial y como dicen, las enfermedades viajan en avión. Pero bueno, también los marcadores moleculares son herramientas claves para el control de enfermedades infecciosas, tanto emergentes como reemergentes. En el caso, por ejemplo, de SARS-CoV-2, desde la pandemia se hizo mucho hincapié en la caracterización de ciertas moléculas que le pudiesen ofrecer propiedades, digamos, de colonización o de infección, en este caso al virus SARS-CoV-2. Y era la molécula Spike, uno de los blancos claves que se estuvo mapeando y se estuvo caracterizando para saber cuáles eran aquellos que favorecían más cierta patogenicidad, los que hacían ciertos efectos más fuertes sobre los pacientes, etc. Y otros muy importantes son otros marcadores, como los propios de los pacientes, que, por ejemplo, el receptor de angiotensina número 2, o definido como ECA2, que es el receptor que utiliza el virus para introducirse en la célula epitelial del paciente. Entonces, ellos utilizan el receptor del convertidor de angiotensina 2 para unirse y posteriormente introducirse en la célula. Entonces, es muy importante también los marcadores que fueron surgiendo y entendiendo cuáles eran los que más nos servían o le servían, perdón, al virus para introducirse en su hospedero. Otros casos muy importantes, el de la tuberculosis. En este caso,
sigue el campo muy interesante sobre los genes de resistencia a antibióticos, en el caso de RPOB rifampicina, pero también es importante los genes, los marcadores que se relacionan en el hospedero a la infección de tuberculosis. En este caso, el S315T es uno muy estudiado que tiene que ver con la fabricación de TNF. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay una ecología, como han abordado el tema de una sola salud, que es un tema muy interesante. No vivimos aislados, nuestras relaciones con la naturaleza es con insectos, con microorganismos. Entonces hay que ir entendiendo la relación del hospedero y el patógeno, y los marcadores moleculares nos han ayudado muchísimo y nos van a seguir ayudando muchísimo a ir entendiendo cuál es el fenómeno mecanicístico que nos define la fenomenología. Los viromas de mosquito, un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, que además es sumamente interesante saber cuáles son los otros tantos virus que pudiesen estar contenidos dentro de este vector, que bueno, desde el punto de vista de la salud pública es uno de los más importantes para entender, ya que es el que más afecta a la vida de los seres humanos. Pero claro que también los marcadores moleculares son claves para el control de enfermedades infecciosas, tanto emergentes como reemergentes. Entonces, en el caso de la detección de los patógenos, bueno, nos ayuda a identificar de manera rápida agentes infecciosos, nos ayuda a la genotipificación viral y a la detección de resistencias bacterianas. En el rastreo epidemiológico, claro que en el análisis de secuencias con marcadores basados en PCR, y la determinación de la disposición genética del huésped, algo que ya les había hablado. Los alelos, el complejo mayor de histocompatibilidad, muchos aspectos tanto del hospedero como de los vectores o en este caso de los parásitos o patógenos. Entonces, claro que la innovación disruptiva tiene un efecto importantísimo en la salud pública. Estamos en un mundo interconectado, donde la innovación diagnóstica debe alinearse con prioridades globales. Entonces, con estas nuevas tecnologías podemos hacer monitoreo de epidemias en tiempo real, cosa que ya lo vimos con el COVID. Fue un parteaguas para el avance en todo el tipo de tecnologías que estamos viendo ahorita. Diagnósticos portátiles. Es importantísimo darnos cuenta que, por ejemplo, cuando hablábamos del pirosecuenciador Sanger, era una máquina enorme que nos ayudaba a secuenciar DNA de una manera muy rudimentaria. El día de hoy los secuenciadores pueden llegar a ser del tamaño de una USB grande y con una capacidad enorme de secuenciar. Puede llevarse a campo, puede llevarse a una zona de desastres. Se puede estar analizando mucha información en tiempo real. Entonces, es muy importante el diagnóstico portátil. Claro, los programas de medicina preventiva, telemedicina, chats de inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de Internet, la bioinformática. Y claro, la colaboración internacional, que es importantísima, ya que es tanta la cantidad de información que se está surgiendo todos los días, que es necesario compartir datos y ayudar a los demás países para reducir las brechas tecnológicas. No estamos aislados, es necesario la cooperación de todos en estos avances para poder realmente solucionar problemas que impactan a la humanidad. Bueno, en este caso ya voy a dar al siguiente paso para hablar un poco más de lo que es la bioinformática, la inteligencia artificial. Otra vez, en sí mismo son innovaciones disruptivas. Yo no me dedico a la inteligencia artificial, he trabajado bioinformática. Este año tomé un curso muy bueno de bioinformática en la UNAM gratis. Los jóvenes en la UNAM son muy proactivos, entonces afortunadamente ofrecen cursos y son temas sumamente interesantes, junto con los paquetes estadísticos como R. El avance en la posibilidad de procesamiento de datos es sumamente interesante. El Machine Learning, que bueno, yo no soy experto en esto, pero se ofrece como una capacidad muy interesante para el procesamiento de todos estos datos masivos. Los modelos predictivos,
que nos ayudan a la generación y predicción personalizada de riesgo. Entonces, la inteligencia artificial lo que hizo fue amplificar el impacto mediante el reconocimiento de patrones en imágenes médicas, predicción de riesgo por múltiples variables y diseño de fármacos guiados computacionalmente. La inteligencia artificial y el diagnóstico asistido nos ayuda al reconocimiento de patrones en imágenes médicas. Las imágenes se pueden ir alimentando las bases de datos de la inteligencia artificial y posteriormente la inteligencia artificial como soporte del diagnóstico médico está ofreciendo muchos avances ya que logra identificar aspectos que el personal médico puede pasar desapercibido. Bueno, la predicción de riesgo de enfermedades, el diseño de fármacos y los chatbots médicos. ¿Cuál es el reto aquí? Asegurar la transparencia, tanto ética, y evitar sesgos derivados de datos incompletos o poco representativos. Sabemos que al menos no se puede utilizar versiones gratis de inteligencia artificial. Se necesita a las universidades, se necesita a las empresas que están avanzando en estos temas con la innovación en chips, con la programación, para que el interés de ellos también converja en la solución de estos problemas médicos. Y lo está haciendo, porque bueno, yo recién el año pasado tuve la oportunidad de ser revisor de este artículo en el que este grupo de investigadores chinos ya estaba, bueno, hizo un trabajo muy interesante, solo es una revisión, pero es un trabajo muy serio y muy bien hecho acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico de VIH. Entonces me tocó estar leyendo gran parte de tanto de este trabajo como de otros para poder dar mi punto de vista y lo que tiene que ver con la revisión de un trabajo para poderlo llevar a publicación. Y se me hizo sumamente interesante el motor de progreso que puede llegar a ser tanto la inteligencia artificial, pero también potenciado por lo que le llamamos la computación cuántica. Otra vez, yo no soy experto en ninguno de esos temas de computación, pero se me hacen sumamente interesantes y van a tener un impacto muy importante en nuestro trabajo diario, en el diagnóstico de laboratorio, cuando este tipo de diagnósticos ya empiecen a llegar a nuestros laboratorios. Entonces, la bioinformática y la gran cantidad de datos de información que se está generando es impresionante. Entonces, las herramientas bioinformáticas también lo están avanzando a una velocidad también muy impresionante. ¿Para qué? Para el procesamiento y análisis de secuencias masivas, para la identificación de patrones ocultos mediante Machine Learning, que ya les salió un poco de eso, la integración de bases de datos globales, un mundo interconectado y la generación de modelos predictivos personalizados. Entonces, la bioinformática ya tiene muchísimos años en la biología. Empezamos utilizándolo para hacer filogenias, principalmente en biogeografía, pero rápidamente se adquirió y se entró al campo de las ciencias médicas y biomédicas y está sirviéndonos de una manera muy importante para poder ayudar a cada uno de los pacientes de manera individualizada. Entonces, el futuro de la medicina lo definen como el futuro de las 4P, sea preventiva, con dispositivos portátiles, nanotecnología y mejores microchips; predictiva, ya lo hablé, anticipar brotes y adaptaciones moleculares de patógenos; participativa, en el cual el paciente también ofrece información en la clínica, importantísimo, sobre hábitos de vida, antecedentes familiares; y personalizada, lo más importante, que es lo que estamos hablando hoy. La innovación disruptiva tiene que ver con la personalización del tratamiento que pueda recibir un paciente. Entonces, ya estamos viendo esa convergencia: biología molecular, marcadores moleculares, inteligencia artificial, bioinformática, nanotecnologías. Esto es un nuevo campo disruptivo totalmente en la medicina,
Aún no llega a los laboratorios de diagnóstico, pero definitivamente el médico va a empezar a solicitar quien empiece a realizar este tipo de diagnósticos, este tipo de, sí, de técnicas de laboratorio que le ayuden a él como parte interesada en tomar mejores decisiones. Entonces, dispositivos portátiles, nanotecnología, medicina de las 4P, edición génica y epigenética para terapias preventivas. Interesantísimo. Como les había hablado al principio, CRISPR-Cas9 llegó de manera disruptiva por la posibilidad de arreglar genes in vivo, y la epigenética, por otro lado, también está tomando un papel muy, muy importante en el campo de las ciencias biológicas y ahora en el diagnóstico y en los potenciales tratamientos derivados del estudio de los marcadores epigenéticos o de lo que se conoce como el paisaje epigenético. Entonces, son dos temas que pareciese en momentos diferentes llegaron, pero que ya hicieron una conjunción muy, muy interesante, con la posibilidad de la edición de epigenomas. Entonces, ahora me voy a enfocar en hablarles de ese tema que me interesa tanto a mí, que es la epigenética. Estoy yo con mucho interés en poder entender el campo de la epigenética y cuánto va a tardar en llegar al campo de la epigenética ya al diagnóstico clínico. ¿Cuándo es que el médico ya nos va a pedir algún estudio de laboratorio que involucre la epigenética, un marcador epigenético, un paisaje epigenético? Y que es súper interesante porque creíamos que la única manera de resolver los problemas genéticos o los problemas de salud que tenían que ver con un error en un gen era con al cambiar las secuencias genéticas. Pero ahora nos damos cuenta que no, que los paisajes epigenéticos tienen un papel muy importante, tanto en las enfermedades, pero también en la posibilidad de resolver esos problemas. Entonces, bueno, la expresión génica sabemos que tiene un carácter importantísimo en la herencia, en la historia familiar. El ambiente nos determina fuertemente cuál es nuestra capacidad de expresar o no un gen o qué genes vamos a expresar dependiendo de nuestra edad. La dieta, importantísimo, hemos sabido el impacto de la dieta en la expresión de genes, las infecciones y la epigenética, metilaciones del DNA, modificaciones de histonas, RNAs, MI, son moléculas que afectan directamente la expresión de los genes. Entonces, dentro de este futuro de la medicina personalizada, la epigenética para mí es uno de esos cambios de paradigma tan impresionantes que se vienen para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Entonces, lo que les muestro en esta imagen es cómo está almacenada la información genética o el DNA en un cromosoma. El cromosoma está, digamos, envuelto de una manera muy interesante por medio de las histonas. Se empaqueta el DNA y esto, pues, como lo comentó el doctor Penagos, tiene que ver con un cariotipo o con lo que, digamos, es el cariotipo de cada especie. Y este DNA que está ahí, digamos, muy bien estructurado, envuelto dentro del núcleo, bueno, pues tiene que ver mucho o está asociado a esas metilaciones, tanto de modificaciones de histonas como las diferentes modificaciones posttransduccionales que están presentes. Una de las más importantes es la metilación, pero no es la única. Entonces, la epigenética tiene que ver con afectar los procesos celulares desde el desarrollo, bueno, embrionario, ahí está la epigenética. En la inactivación de cromosomas, en la embriogénesis y en la impronta genómica. Entonces, la investigación epigenética tiene como objetivo descubrir cómo el medio ambiente, la condición social, los factores psicosociales y la nutrición afectan la expresión de esta información, como haciendo paisajes o marcadores epigenéticos, o sea, registrándolos.
¿Qué es lo que nosotros estamos esperando que surja del avance de la epigenética? Primero, nuevos conocimientos en el desarrollo clínico de métodos diagnósticos y terapéuticos innovadores, en entender la conexión ambiente-genética, súper importante en este sentido, ya que al menos en insectos, lo hemos visto en el laboratorio, una madre de un insecto, por ejemplo, de un escarabajo, a la cual se le reta con un microorganismo, la primera generación o los hijos de esa madre que fue infectada, tienen más resistencia a ese patógeno que otros a los cuales no fue infectada. Entonces a eso se le llama herencia transgeneracional. Y es súper interesante entenderlo, ya que esto contradice un poco, no completamente, no, es un tema de mucha discusión ahorita, el principio de Darwin y de Lamarck. ¿Por qué? Porque Lamarck, al que algunos tacharon de que estaba equivocado, ya que él nos refería a que la evolución tenía que ver con la herencia de características adquiridas y su ejemplo del cuello de las jirafas. Las jirafas van necesitando alcanzar comida en lo más alto y por lo tanto, bueno, pues Darwin nos dice, no, la evolución se da de otra manera. Pero hoy día surge un poco lo que conocemos como el neolamarquismo y que aún lo estamos discutiendo, pero que definitivamente hay evidencias muy importantes como la que les acabo de platicar, de que sí se heredan las características de las madres o de los padres, en este caso a la resistencia a parásitos y patógenos, pero que pueden ser muchos otros aspectos ambientales de los padres que sí están siendo transmitidos a las siguientes generaciones. Claro que esta herencia no puede seguir por mucho tiempo porque sí también tendría efectos negativos en los procesos evolutivos, pero al menos una o dos generaciones sí se han visto en los insectos como modelo de investigación biomédica y que han arrojado datos interesantísimos en estos nuevos campos de estudio de la epigenética. Y bueno, pues los biomarcadores importantísimos para la detección, diagnóstico, seguimiento y respuesta al tratamiento de enfermedades. Uno de los, digamos, aspectos más estudiados de la modificación de histonas tiene que ver con el de la histona número 3, ya que esta es una de las histonas que nos ayuda más o que se ha relacionado más con cómo se empaqueta el DNA y entonces cómo se abre o se cierra empaquetamiento del DNA para que se pueda realizar la transcripción o lectura de ciertos genes blanco. Entonces es muy interesante cómo hay una memoria química relacionada con estímulos ambientales que le permiten a la célula reaccionar de una manera más eficiente ante posteriores estímulos y en este caso las modificaciones de histonas, la histona H3 en particular, es de las más estudiadas. Entonces también aquí abajo lo que les muestro son las otras diferentes modificaciones epigenéticas que se conocen, no solo las metilaciones, sino las lisinas, las acetilaciones, serinas, las fosforilaciones muy importantes en lo que tiene que ver con las rutas de señalización transcripcional, cuando un poquito más adelante les voy a hablar de eso, pero que en realidad las ubiquitinas, importantísimas en la activación o desactivación de la licuadora molecular, en este caso, en cómo se degradan o no las moléculas que no son importantes para la célula. Entonces, todas estas modificaciones, estas etiquetas, que como su nombre lo dice, epi, sobre el DNA, nos están arrojando muchísima información. ¿Por qué? Porque es lo que le da esa funcionalidad al DNA. Cuando yo hace unos años leí el libro de Genoma, Breve Historia de una Especie en 23 capítulos, nos decía que somos chancos con suerte o moscas con pretensiones. ¿Por qué? Porque hace 25 años, 30 años, resulta que no teníamos ni más cromosomas que la sandía, ni mucho más genes que una mosca. Entonces no estaba como en la cantidad. Bueno, entonces está en el acomodo. Y ahora nos vamos dando cuenta que tiene que ver más con la funcionalidad, cómo estas marcas epigenéticas son las que hacen que haya una funcionalidad, porque tú tienes
la posibilidad de acceder a muchísimos tipos de genes, pero tu ambiente te determina o te va diciendo cuál es el que tal vez te sirva mejor. Pero también cuando hay un error en este tipo de procesos, pues vienen las patologías. Otro muy importante es el componente, ahora sí, más específico, H3K9. ¿Qué nos quiere decir H3K9? Esto ya sería un marcador molecular. Estamos diciendo que en la histona 3 hay una lisina 9, que se conoce como el guardián de la heterocromatina. Ok, entonces ya hay un marcador molecular que es muy estudiado y que nos interesa mucho. ¿Por qué? Primero, por la ubicación que tiene, telómeros y centrómeros. Pues es muy, muy interesante desde el punto de vista del envejecimiento y de lo que tiene que ver con el desgaste celular. Pero también porque es un marcador permanente en la formación de heterocromatina, en la asociación de la inactivación del cromosoma X y en la participación de la represión génica en regiones promotoras. Como les había comentado, la epigenética tiene que ver con el desarrollo embrionario. Durante diferentes etapas de los seres vivos se van a activar ciertos tipos de genes y sobre otras etapas de vida otros tipos de genes. ¿Por qué? Porque ya no necesito, digamos, los genes relacionados con los genes homeóticos relacionados con la reestructuración, digamos, del desarrollo de tejidos. Llega un momento en la vida de un ser vivo en el que es mejor defenderse de las enfermedades. Entonces, tal vez sea mejor acceder a genes de resistencia, como los genes de las células inmunitarias, de la inflamación, de la regeneración de tejido. Entonces, en este sentido, es que ahora sabemos que la epigenética tiene que ver con la activación transcripcional, por un lado, y por el silenciamiento génico por el otro. O sea, la activación transcripcional, marcadores moleculares que tienen que ver con esto que les venía platicando, que es la activación tanto de la apertura de la cromatina y la reestructuración de las histonas para la lectura de genes blancos, pero también con modificaciones que ayuden a silenciar o a inhibir la síntesis de genes, en este caso, por ejemplo, las modificaciones en la histona 3, una lisina 92 y la histona 3, una lisina 27 doblemente metilada o triplemente metilada. Entonces, ese tipo de características epigenéticas están dando mucha luz a entender los fenómenos de salud pública. En este caso, la imagen puede ser abrumadora. Es una imagen que realicé con BioRender para un artículo al cual nunca utilicé, entonces me di la oportunidad de presentarla, ya que es una imagen que le puse mucho tiempo y no había tenido oportunidad de presentársela a nadie. No me voy a enfocar mucho en explicar toda la imagen, pero lo que quiero que vean es esto. Por ejemplo, ahí es la vacunación contra virus Carmet-Guerin o la vacuna para la tuberculosis que se le da a los niños. El beta-glucano derivado de esta vacuna va a ser reconocido por un receptor tipo TOR. Lo que les estoy mostrando aquí sería una célula tipo, por ejemplo, un macrófago, perteneciente a la respuesta inmunitaria innata. Y bueno, pues comienza una ruta de señalización donde hemos visto que hay modificaciones como las fosforilaciones que pueden ir activando o desactivando moléculas dentro de el citoplasma celular, lo que permite que esta molécula active a otras y esas a su vez a otras. Y aquí lo que les quiero mostrar es esta parte importante de cómo el metabolismo de la célula, por lo que tiene que ver con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es de donde se obtienen los ladrillos o los sustratos para que las enzimas a su vez tengan o las enzimas involucradas en las modificaciones epigenéticas tengan su acción. En este caso, una histona acetiltransferasa. O sea, del metabolismo celular, digamos, que hay una activación de la célula, hay un estímulo ambiental, hay todo un reordenamiento transcripcional dentro de la célula
para llegar a la activación de una histona, de una enzima que va a tener su efecto sobre la histona 3, lisina 27, una acetilación, que es un marcador muy importante conocido hasta ahora en lo que conocemos como la memoria inmunitaria innata, un campo muy reciente o un tema muy reciente en la inmunología, ya que antes se consideraba que la memoria inmunitaria innata no podía establecer memoria. Desde 2005, un investigador alemán, Joachim Kurz, logró identificar el establecimiento de una memoria inmunitaria innata. Y de ahí se ha venido un gran avance en entender gran parte de este fenómeno, y a lo que se ha llegado es a entender estos marcadores de histonas relacionados con el establecimiento de esa memoria. ¿Qué ayuda a esa memoria inmunitaria? Bueno, que en un siguiente presencia de un parásito patógeno, la célula pueda responder de una manera más eficiente, con menos gasto de energía y más contundente contra la presencia de ese parásito patógeno. Entonces, me gustaría hablarles ahora de que la regulación epigenética tiene que ver con enzimas. Enzimas que se pueden conocer como lectores, o sea, enzimas que reconocen y leen los marcadores epigenéticos existentes, erasers o borradores, enzimas que pueden eliminar esos marcadores epigenéticos, y escritores, o sea, proteínas que crean y editan nuevos marcadores epigenéticos. ¿A qué va con todo esto? Que hay un nuevo campo muy importante, que es el campo de los epifármacos. O sea, fármacos dirigidos tanto a utilizar lectores o borradores o escritores enzimáticos para solucionar problemas de salud. Entonces, este campo de la epigenética, con estos tres pilares, está dando un avance grandísimo en la posibilidad tanto de entender el fenómeno, porque apenas estamos entendiendo cómo funcionan, y estamos haciendo esas bibliotecas de marcadores, esos paisajes epigenéticos tan interesantes, porque, como les comentaba, tal vez ya no sea necesario hacer la transcripción o hacer un organismo genéticamente modificado, que es lo que se le llama es insertar un gen o eliminar un gen, sino que podríamos estar más bien interesados, o es más efectivo hacer un paisaje epigenético o borrar un paisaje epigenético para solucionar un problema. Y entonces, nueva frontera en el tratamiento, epifármacos. Fármacos epigenéticos que modifican los marcadores epigenéticos. Entonces, súper bonito es esta parte. Les acabo de mostrar ese recuadro acá abajo. ¿Qué nos quiere decir? El triangulito y estas figuras geométricas tienen que ver con la eliminación de marcadores de metilación o la eliminación de acetilaciones en histonas. Y esto es lo que nos va indicando estas figuras geométricas de acá. Y estos colorcitos, lo que tiene que ver es esos fármacos para qué son utilizados o para cuál están intentando ser utilizados. Entonces, ahora sí, si nos vamos a la figurita, podemos ir en fase preclínica, podemos ver que hay un potencial epifármaco que tiene que ver con la modificación de una histona relacionado con el cáncer. Otro relacionado con infecciones, el TCA, y así sucesivamente. Luego, en etapas clínicas, fase 1, fase 2 o fase 3, vemos que ya hay también el avance de gran cantidad de epifármacos que han avanzado y que tienen que ver, por ejemplo, otra vez, con autoinmunidad, como el Givonostat. Yo no soy especialista en esto, discúlpeme si de repente los pronuncio mal los medicamentos, pero se me hizo sumamente interesante ver que hay una nueva industria, hay un nuevo campo clínico, y que nosotros desde el punto de vista del diagnóstico nos ofrece nuevos retos, pero también a muchos interesados les ofrece un campo muy grande
para lo que tiene que ver con la implementación de, digamos, nuevos diagnósticos tanto en lo privado como en lo público. Y finalmente los que más nos interesan, que serían ya las de aplicaciones clínicas, que hasta el momento todos tienen que ver con algún, me imagino, solucionar algún problema en cáncer. Entonces, definitivamente, este campo de la epigenética es sumamente interesante y ha avanzado muchísimo. Entonces, les prometí mucho esta parte, a mí me sorprendió mucho. Edición de epigenomas basados en CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 era la respuesta inmunitaria de las bacterias. Unos investigadores, también ganadores del premio Nobel, les debo los nombres, no los sé ahorita, unas investigadoras, perdón, se dan cuenta que las bacterias se defienden editando los genes de sus posibles parásitos y patógenos, porque en la naturaleza todos tenemos a alguien que nos parasite. Entonces se dan cuenta que ellos tienen la capacidad de cortar el DNA y hacer un cambio en las bases, en la secuencia de las bases. Pero entonces resulta que podemos utilizar esa tecnología que se basa, por ejemplo, en la caspasa 9, pero desactivada, o sea que no puede cortar el DNA, le agregamos la tecnología que ya se conocía, que es el RNA guía, y finalmente le adicionamos una enzima con la capacidad de modificación epigenética, una metilasa, una acetiltransferasa, una desacetilasa, y podemos editar paisajes epigenéticos o todo lo que vaya surgiendo de ir entendiendo en qué se relacionan las modificaciones epigenéticas con los problemas de salud. Claro que todo esto nos ofrece retos éticos y sociales, privacidad de los datos, importantísimo. Desde hace muchos años que se hablaba de los perfiles genéticos, ahora epigenéticos, los marcadores, que nos pueden servir mucho para saber cómo funciona cada individuo a una respuesta ambiental. También el reto siempre ha sido, o el miedo, si eso puede en el campo laboral servir como para la discriminación. No, tú tienes un perfil que te puede favorecer cáncer de pulmón, no te quiero en mi empresa. ¿Por qué? Porque yo voy a gastar en tu tratamiento, etc. Bueno, puede ser un problema, pero no debería ser. Claro, la desigualdad de acceso es una innovación disruptiva, pero los costos aún no son competitivos, pero no tardan en serlos. Esto avanza de una manera abrumadora. Los dilemas predictivos y los consentimientos informados siempre van a ser de importancia para que exista este equilibrio entre los avances científicos y la justicia social, para que entonces haya una medicina de precisión equitativa y que todos podamos acceder a ella. Las conclusiones de esta charla, bueno, la innovación disruptiva basada en marcadores moleculares y medicina de precisión no es un cambio tecnológico, sino un cambio de paradigma en la medicina. O sea, no es que estemos viendo si va a suceder o no, ya es una realidad. Claro que va a transformar la manera en que diagnosticamos, tratamos y prevenimos enfermedades. Y finalmente, tanto para investigadores y profesionales, representa una oportunidad de liderar el tránsito hacia un sistema de salud más eficiente, justo y personalizado. De mi parte es todo y yo les agradezco muchísimo.